Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Sugerencias saludables en el aire. Bueno, voy a saludar a los oyentes, porque solamente te saludé a vos. Y hago la primera sugerencia saludable. La primera sugerencia saludable es: no coman azúcar. No sé si quedó claro, lo vuelvo a decir por si hay alguna interferencia. No coman azúcar. El azúcar es mala para la salud. Cabe aclarar que con Jorgito solamente hacemos sugerencias saludables para evitar caer en estado de enfermedad, dado que cuando eso se produce, nuestras sugerencias ya no tienen mucho sentido, tienen que ir a ver a los médicos, que son los que verdaderamente saben y solucionan nuestros problemas de salud. Pero tratemos de evitar llegar a esa instancia. De ahí las sugerencias saludables. Bien. Que no son ocurrencias nuestras. Las sugerencias saludables surgen del análisis de paper, informes, reportes, etcétera, libros de los cuales nosotros abrevamos para estar a la hora de los últimos desarrollos y descubrimientos científicos a propósito del tema, porque solamente divulgamos, somos divulgadores, no tenemos un laboratorio. Sí, sí. Tratamos de ser comunicadores. Exactamente. Bueno, vos dijiste que te nutrías, ya que estamos en ese tema, de diferentes fuentes de información para llegar a tu exposición luego acá en esta querida radio. Bueno, vos juntás información y esto parecería ser una ensalada de información. Sí. Bueno, y hablando de ensaladas, vos en programas anteriores hablaste del aceite, de las grasas, de todo lo beneficioso, especialmente del aceite de oliva, el aceite de coco. Y hablando de ensaladas, yo te sugiero que le agregues algo de vinagre. Claro. Primero, ¿no?, le pones el vinagre o la sal, en ese orden, después el vinagre y después el aceite de oliva, porque si no, no penetra, tiene un orden todo. Sí. Bueno, después se mezcla, la das vuelta, la revolvés, la ensalada. Bien, pero, claro, tenés que poner vinagre. Digo tenés y no podés, porque a menos que no te guste, bueno, ahí estamos perdidos, pero deberías ponerle vinagre, porque el vinagre es muy, 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 muy bueno para la salud. Ahora, ¿qué es exactamente el vinagre? Bueno, el vinagre etimológicamente es vino agrio, y este vino agrio se usa desde tiempos inmemoriales. Hipócrates, padre de la medicina, 500 años aproximados antes de Cristo, ya usaba el vinagre para curar heridas. Bien. Y en nuestra Primera Guerra Mundial, que no existían los antibióticos, porque recordemos que los antibióticos recién empezaron a cobrar mérito y se usaba para distintos tratamientos a partir del año 1940. 41, porque antes los había descubierto Alexander Fleming en Inglaterra, claro. Porque no era muy ordenado Alexander, y dejó una placa de Petri con algunas sustancias químicas ahí, que no voy a entrar en detalles,
porque andás a ver cuáles son los detalles, qué es lo que te cuentan, pero el asunto que se fue de vacaciones y cuando vino encontró unos hongos, y estos hongos fueron penicillium, de ahí surgió la penicilina. Pero distintos investigadores años más tarde trataron de desarrollarla de una manera masiva, porque originariamente se utilizó esta penicilina para tratar a un policía inglés que había estado podando un rosal y se tocó la boca con las manos sucias de esa poda y se le produjo una infección muy importante que le inflamó todo el rostro, los párpados, todo el rostro. Entonces, bueno, no había manera de salvarlo, se le dio penicilina en pequeñas cantidades, porque esto no estaba desarrollado, era una prueba piloto, si vos querés, y se recuperó rápidamente. Pero después surgió la enfermedad y ya no había más penicilina. Terminó muriéndose, lamentablemente, después de haberse recuperado. Entonces, a partir de ahí, durante varios años, distintos investigadores intentaron realizar una producción masiva de este hongo llamado Penicillium, hasta que este señor Florey, australiano, de Adelaida, Australia, logró desarrollar una tecnología para producirlo en forma más masiva. Tanto él como Alexander Fleming, que fue el que la descubrió cuando volvió de vacaciones, ameritaron el premio Nobel, ¿no? Se le dio el premio Nobel. Desde el año 41 hasta nuestra fecha gozamos de los beneficios de los antibióticos, pero antes se usaba el vinagre, entre otras cosas, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, que no había antibióticos, se usaba el vinagre para tratar las heridas de los enfermos. Después, bueno, como vengo explicando, ya para la Segunda Guerra Mundial ya teníamos antibióticos. Pero hay un registro muy antiguo que data de 5.000 años antes de Cristo. Bueno. Eso es lo curioso. Existe este registro, 5.000 años de Cristo, donde en la zona de la Mesopotamia, que es donde estaban los sumerios, ahí que aprendimos en la secundaria entre el río Tigris y el Éufrates, actual Irán, ya se encontró un documento donde ponía en evidencia el uso del vinagre. Así que ahí te contesté unas cuantas cosas, cómo nació esto y para qué sirve, es de largo hablar. Bueno, pero vos dijiste vinagre, que viene de vino agrio. Vino agrio. Bueno, Vino ahí agrio. tenemos que recalar en la forma en que se produce eso, ¿no es cierto? Se produce el más recomendable o que ha cobrado fama últimamente es el vinagre de manzana y particularmente el vinagre de sidra de manzana. Vos sabés que la sidra proviene de la manzana, de la fermentación de la manzana, así como el vino proviene de la fermentación de la uva, contándolo de una manera muy simplificada. El tema es que se fermenta la manzana y esta fermentación metaboliza los carbohidratos que tiene la propia fruta y las transforma en etanol. Y el etanol, a su vez, da lugar a la formación del ácido acético. El ácido acético es el protagonista de la película, que también está en el vinagre de uva y también está en los vinagres de alcohol. Es decir, el famoso acá es el ácido acético. Últimamente, yo no sé por qué, realmente reconozco, porque lo he indagado muchísimo, por qué recomiendan el vinagre de sidra de manzana, siendo que el elemento bioquímico que produce los efectos benéficos es el ácido acético. Por lo cual, esto corre por mi cuenta, desprendo o colijo de esto que también el vinagre de vino es beneficioso para la salud.
porque tiene el ácido acético, que es el precursor de un montón de reacciones favorables para nuestro organismo. Pero a grandes rasgos se produce de esta manera, sometiendo a la manzana a un proceso de fermentación, igual que a la uva, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El ácido acético también tiene fitoquímicos específicos, que son sustancias que están en pequeñas cantidades en todos los productos naturales, en todas las verduras, digamos. Bien. Hay fitoquímicos. Así que, pero el protagonista, el principal de todo, es el ácido acético. Acético. Es el principal componente. O sea, tenemos vinagre de vino, vinagre de alcohol, vinagre de manzana. O de sidra de manzana. O de sidra de manzana. ¿Y hay algún otro vinagre por ahí escondidito que no se sepa? Me quedó, perdón, Jorgito, sí. Me quedó en el tintero lo siguiente. Fíjate que la sidra es a la manzana como el vino es a la uva. Correcto. Si el vinagre es de vino, el vinagre de manzana, deberíamos decir, es de sidra de manzana. De ahí el término, ¿no es cierto? A seca decimos de manzana. Me decías que otros vinagres, fundamentalmente son esos tres: alcohol, uva y manzana. ¿Y el de alcohol, de dónde lo destilamos? El alcohol es obtenido de una manera mucho más artificial y es el menos beneficioso de todos, porque no tiene los fitoquímicos. Pero también, llegado el caso, si le pones vinagre de alcohol, de cualquier alcohol que sea etanol, no metanol. Acordate que hubo hace unos años una intoxicación que generó muertes porque había unos vinos, uno se llamaba, si mal no recuerdo, Sol Cuyano, que hubo un error en el proceso y en lugar de etanol tenía metanol y la gente moría. ¿Recordás el caso? Ay, sí, queda algo en la memoria. Etanol es alcohol. Sí. Recuerdo, creo que sigue existiendo, pero el famoso alcohol de quemar, que decíamos que se usaba en casa para calefacción o para los calefones de alcohol. Alcohol de quemar. De alcohol de quemar. Bueno, el tema del vinagre, realmente, ¿qué es lo que produce en el organismo? Bueno, produce un montón de cosas, ¿no? Primero, produce placer porque si te gusta, es un excelente condimento para un montón de platos. El más simple que vos mencionaste es la ensalada. Así es. Pero tiene la virtud, el vinagre, que ralentiza el ingreso de la glucosa que por otros medios hayas ingerido. Es decir, has comido otros alimentos ricos en carbohidratos que a la postre, en el proceso de metabolización por parte de los jugos gástricos, se transforman en glucosa. Y esta glucosa tiene que ser captada. ¿Por qué era captada? Por la insulina. Para llevarla a los músculos y al hígado y hacerla utilizable, porque si queda en la sangre es nefasto para la salud. En un plazo prolongado, en un tiempo prolongado, si tenés azúcar en la sangre, como se dice comúnmente, que no es otra cosa que la glucosa, que es el agente perverso, pernicioso, con los años vas a terminar siendo o resistente a la insulina, que se traduce como prediabético, o diabético tipo 2, cuando ya no la podés combatir. Entonces, el vinagre ayuda a que no tengas resistencia a la insulina, ayuda a metabolizar mejor los alimentos porque ralentiza la metabolización de los alimentos en el estómago por parte de los jugos gástricos, y de esta manera aletarga el proceso de incorporación de esa glucosa a la sangre. Al hacerlo más lento, le das tiempo al páncreas para que genere las cantidades de insulina menores y las vaya tomando y llevando al hígado y a los músculos. Porque si no, se te produce el pico de glucosa, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Así que, fíjate, eso solo
Ya por esa sola razón, tomar vinagre de manzana se lleva toda la gloria. Perfecto. Fíjate vos que imita la metformina, que la metformina hemos hablado alguna vez, que es la lila francesa, técnicamente o científicamente se dice Galega officinalis, o más comúnmente se le dice ruda cabruna, pero la metformina es obtenido imitando a la lila francesa, es un proceso, se sintetiza y se vende bajo la forma de metformina, que ya hace como 50 años que se utiliza para los diabéticos tipo 2 o resistentes a la insulina con unos resultados maravillosos. También habíamos dicho en algún programa a principio de año en el que hay un científico australiano también como Florey, el de la penicilina, que investigó mucho sobre, y sigue investigando sobre los temas de envejecimiento y desarrolla las terapias anti-aging, y él recomienda la metformina porque aletarga también el proceso de envejecimiento, porque combate indirectamente los radicales libres, los procesos oxidativos del organismo, y se ha detectado que aún personas diabéticas tomando metformina logran ser longevos con una salud aceptable y a veces superan a los no diabéticos que no tomaron metformina. No puedo dar detalles de esta investigación, pero le doy crédito porque lo leí en un libro que escribió este doctor científico, no es médico, es científico investigador primario australiano radicado en Estados Unidos llamado David Sinclair. Bien. Te pregunto así, ¿qué es lo que hace en el organismo el vinagre? Bueno, te lo voy a decir pormenorizadamente, aquí lo anoté porque si no, son tantos los beneficios que produce el vinagre que para no olvidarme lo voy a ir enumerando. Reduce el índice glucémico. Este tema ya lo tocamos recién, que es la medida de la velocidad con que el alimento se incorpora al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Ralentiza la absorción de los alimentos, evitando ese pico. Y evita también, o disminuye, en todo caso, la glicación, que recordarás que es cuando la glucosa se pega a las proteínas y deteriora los vasos sanguíneos. Por eso muchas veces no, durante muchos años se ha demonizado el colesterol, haciéndolo responsable de las placas de ateroma. Hoy en día no se habla de esa forma, salvo algunos profesionales que quedaron ocluidos en el pasado y siguen repitiendo retóricamente esto de que el colesterol alto genera las placas de ateroma. Hoy en día se sabe que las placas de ateroma están producidas fundamentalmente por los hidratos de carbono, que cuando son metabolizados a medias y queda la glucosa en la sangre, esa glucosa genera un proceso que se llama glicación en la sangre, que es una suerte de, para decirlo en términos vulgares, de acaramelamiento de la sangre, y esa glicación es muy, pero muy oxidante. Entonces da lugar a un estrés oxidativo. ¿Y en qué se traduce eso? En que los vasos sanguíneos, llámese arterias, venas, etcétera, van a verse perjudicados, y eso sí puede dar origen, como ya explicamos alguna vez, la injuria del vaso sanguíneo producido por esta vía da lugar a una suba del colesterol que va en ayuda, acude en ayuda a la protección de esos vasos sanguíneos, que mezclados con el calcio y los macrófagos, que también van en ayuda, porque es un tipo de glóbulo blanco que ayuda, toda esa melange genera la placa de ateroma, que se pone debajo del endotelio de las arterias, como poner la basurita abajo de la alfombra. Entonces eso es muy malo. El vinagre, particularmente el vinagre de manzana con su ácido acético,
contribuye a que el pico de glucosa no sea alto el pico de insulina, no merma, por no evitar la glicación. Y bueno, habíamos hablado de que había 3 tipos de vinagres: el de manzana, el de vino, el de alcohol, pero también en Japón es muy utilizado el vinagre de ¿qué? En Japón. ¿Vinagre de qué será? ¿Qué será? De arroz. De arroz. De arroz. Está siempre muy presente el arroz en las comidas japonesas. Sí. Entonces ahí tenés, y China, ahí tenés otro vinagre que hoy me habías preguntado, ¿no es cierto? Vinagre de arroz. Pero bueno, que el vinagre pueda aletargar la incorporación de glucosa a la sangre es muy bueno. Fíjate que por vía indirecta protege las arterias, como la metformina. Ayuda a perder grasa, como si esto fuera poco, ayuda a perder grasa. ¿Por qué ayuda a perder grasa? Porque tiene un efecto supresor del apetito. Como te quita el apetito, vos me dirás, no, ¿qué me va a quitar el apetito? Si el domingo me invitaron a comer un asado y yo me hice una ensaladita con vinagre y repetí asado y repetí asado. Y además comí chorizos y morcillas. Bien. Y todo eso. No me quitó nada el apetito. Lo que vos no sabés es que si no hubieras comido el vinagre, a lo mejor comías más todavía. El vinagre es supresor del apetito. Con cierta moderación hay que tomarlo, porque como contrapartida tiene un efecto no tan beneficioso para aquellos que son delicados de estómago, que tienen gastritis, acidez gástrica, ni qué hablar de los que tienen úlcera o tienen reflujo. Hay que tomarlo, en algunos casos evitarlo, si hay una patología. En los casos que sos sensible, bueno, lo tomarás diluido con otras cosas. Si querés, lo podés tomar antes de las comidas. Si la dieta del momento, digamos, el menú del día no amerita tomar manzana, vinagre de manzana, podés tomarte una cucharita de vinagre disuelto en un vaso grande de agua, pero tomás antes de las comidas, y entonces no importa lo que comas. Eso te va a hacer muy bien. En un vaso grande de agua, ¿por qué? Porque diluís un poco el efecto, el impacto, el shock que produce el ingreso del vinagre al estómago. Y además proteges el esmalte de los dientes. No es cuestión de hacerse buche con el vinagre de manzana. No, buches no. Y si sos delicado, y si sos muy aprensivo y querés hacerlo, pero tenés tus temores, lo tomás con una pajita. Si sos meticuloso, tomás el vinagre de manzana antes de las comidas principales. Sugiero una cuchara sopera disuelta en un vaso de agua. Te lo tomas antes. Sí, hay quien lo toma, tengo referencias, ¿no? De tomar la cucharadita, como decís vos, con un poquito de agua al despertar, o sea, prácticamente antes del desayuno. Bueno, puede ser. Ahí no sé porque, ¿sabes lo que pasa? Al despertar, lo que es conveniente, lo que es más sugerible, es tomar un vaso de agua. Sola. Un vaso de agua mineral o 2 vasos de agua mineral. Es muy bueno. Antes de lavarte los dientes, te enjuagás bien la boca, porque a lo mejor la tenés pastosa cuando te levantás, y si no la tenés pastosa igual. Te enjuagás bien la boca y te tomas 1 o 2 vasos de agua mineralizada o agua mineral, porque activas el funcionamiento de todos los órganos. No quiere decir que los órganos no estaban funcionando mientras estabas durmiendo, pero en estado de vigilia el alerta de los órganos y sus funciones cambian un poquito, y con el agua lo catalizás, los motivás, para decirlo de manera más correcta, a que empiecen a funcionar. Bueno, a la mañana. Ya tenemos que cerrar, pero cuando dijiste me falta todavía decir cosas beneficiosas. Sí, decime, bueno, haceme la pregunta. Vamos a dejarlo ya para el próximo programa. Cuando dijiste agua mineral, y quien no está cerca del agua mineral, escuché por otro lado otra sugerencia de
un toque o un par de granitos de sal del Himalaya en el agua, como para Sí, mineralizarla. sí, la sal del Himalaya en el agua es buena, también sal marina. Sal Yo marina. me inclino, pero esta es una sugerencia personal, más por la sal marina, porque las sales del Himalaya están obtenidas de una manera a veces no tan higiénicas, Así es. y entonces conviene la sal marina. Pero sí, es muy importante la sal marina. También es bueno tomar agua de mar diluida, ¿no es cierto? Después sí. en otro programa vamos a explayarnos sobre el particular, pero es muy bueno. Algo importante antes que corte, es antibacteriana y antiviral el aceite, el vinagre, El vinagre. de sidra de manzana. Combate la Perfecto. cándida, que hicimos un aforismo en el cierre de la audición anterior hablando de que la cándida no es una bacteria inocente. Bueno, hablando de aforismo, te invito al cierre con uno de tus aforismos. Bueno, habíamos dicho al comienzo del programa que hace 5.000 años en la zona de la Mesopotamia ya hay testimonios que se usaba el vinagre, hace 5.000 años. Es la zona de Irán. ¿Sí? Así que a pesar de que los de Irán no van a ninguna parte, ya comían sano. Ya comienzan. Brillante, como siempre. Bueno,